Entonces vamos a poner de título caída libre. ¿Listo? Bueno, esto de caída libre, este concepto es bastante importante porque realmente nos generó muchísima curiosidad como seres humanos. Las cosas por alguna razón se caen, ¿no? Y respecto a eso, bueno, aparecieron un montón de mitos, un montón de cosas. Está esta historia de Newton súper curiosa, que entonces Newton una vez estaba así en un arbolito y le cayó una manzana y eso le hizo pensar en por qué las cosas caían. Esto más que una realidad, pues es como una metáfora, no es en sí que el sujeto hubiera estado sentado ahí y le hubiera caído una manzana y ¡tin! La idea, ¿no? Era algo que ya se llevaba pensando, en específico por un miedo. Había un miedo. El miedo era, ¿será que la luna alguna vez nos va a caer encima? O sea, si todas las cosas caen, ¿será que eso que vemos allá, que es la luna, alguna vez nos va a caer encima y nos va a espichar a todos? Entonces, de ahí nace como también el hecho de preguntarse, bueno, ¿por qué las cosas caen? ¿Qué es lo que está pasando cuando las cosas caen? Recordemos que en este momento estamos situados por allá en el siglo XVIII-XIX, de la mecánica clásica, en donde el ser humano estaba entendiendo hasta ahorita el movimiento, comprendiendo un poco lo que implicaba cambiar de posiciones, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que genera curiosidad, porque nosotros nos movemos, porque resulta ser que todo, absolutamente todos los fenómenos a nuestro alrededor son resultado de que algo se mueve. Cuando las cosas se mueven, pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas. Cuando las cosas se quedan quietas, mueren. Y esto ustedes lo pueden tomar como analogía para cualquier cosa que quieran aplicar a su vida, así sea de tipo motivacional, yo qué sé, porque realmente funciona. La única manera para que algo genere cambio, para que algo evolucione, para que algo se desarrolle, para que algo avance, es que se mueva. Tiene que haber movimiento. Ya saben, cuando los sistemas se quedan en reposo, se quedan quietos, van a morir porque van a perder toda su energía y se van a enfriar y van a morir. Por eso, pues somos resultado a que algo en todo el universo se movió por primera vez y generó todo tipo de movimientos. Uno de ellos, pues, es el de la caída. Las cosas se caen, eso es súper curioso. Eh, ha generado un montón de, bueno, de incógnitas respecto al por qué las cosas se caen, qué realmente es lo que infieren que algo se caiga. Y esto resultó siendo digamos que el resultado de eso, la respuesta al por qué las cosas se caen, resultó siendo en un concepto que por allá tuvo Newton, que era el de la gravedad, ¿no? Hemos pensado durante mucho tiempo que la gravedad es una fuerza que nos mantiene ahí pegados al suelo, pero realmente no es como tal una fuerza, no es una fuerza por completo. Sí hay una fuerza asociada a la gravedad, que es la fuerza gravitacional, pero en sí la gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Por eso es que la gravedad, de una vez voy a poner ese dato porque ese dato va a ser como nuestro pilar, va a ser el de la gravedad. El dato de la gravedad, la constante de la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la constante con la cual todos los cuerpos dentro del planeta Tierra están cayendo. Es una constante de aceleración de caída. Entonces, por eso nosotros no podemos decir que la gravedad en sí es una fuerza. Existe una fuerza asociada a la gravedad, porque cuando veamos fuerzas, se van a dar cuenta que realmente para que exista una fuerza tiene que haber una masa con una aceleración. Y obvio, pues si nosotros somos masa y estamos acelerándonos hacia abajo, ¿con qué aceleración? Pues de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pues evidentemente ahí hay una fuerza que está actuando, la fuerza de la gravedad sobre nosotros. Pero en sí la gravedad es esa aceleración con la que caemos. Todos los cuerpos cuando se mueven, bueno, hay dos opciones, o tienen velocidad constante, que eso ya saben que es bastante ideal, que generalmente ese caso lo vemos como en las puertas de los centros comerciales o los ascensores, como en maquinaria que ya tiene como tal programado que mantenga una velocidad por alguna razón. Pero en los fenómenos cotidianos que no están siendo intervenidos por el ser humano, digamos que no han sido programados, vemos que es muy difícil encontrar una velocidad constante. Siempre la velocidad va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre está presente. Siempre van a haber diferentes aceleraciones que hacen que esas velocidades estén cambiando, ya sea que estén aumentando o ya sea que estén disminuyendo.
Asimismo, gracias a que existen estas aceleraciones, es que las cosas caen. Estamos siendo siempre acelerados hacia abajo, ¿sí? Eso tiene una direccionalidad hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque estamos cayendo. Yo no me acuerdo si era con ustedes, creo que sí era con ustedes cuando habíamos hablado allá en el colegio de esta cuestión con el espacio-tiempo, ¿no? Resulta que el espacio-tiempo está ahí como una gran tela y conforme vamos colocando masas, pues estas masas van generando como unos agujeros en donde pues evidentemente las cosas empiezan a caer. Gracias a eso, pues nosotros estamos dentro del planeta Tierra y ese planeta Tierra pues ha hecho también su gran agujero en el espacio-tiempo en el cual cae y pues como nosotros estamos dentro del planeta Tierra, pues también caemos con la misma dirección. Dependiendo qué tan grande o qué tan pequeño sea el cuerpo, asimismo la aceleración con la que cae es mayor o menor. A ver qué alguien escribe por acá, tachito. Ah, listo. El profe Jairo nos hace una pregunta, que es, profe, una pregunta, es decir, que un cuerpo cae a 96.04 metros sobre segundos. Lo que hago es elevar 9.8 al cuadrado. No, realmente la aceleración con la que cae un cuerpo, acá hablamos, vamos a hablar acerca de movimientos que tienen una aceleración constante. Siempre, cualquier cuerpo que cae dentro del planeta Tierra, que cae, digamos que ese concepto de caer le hemos asociado una dirección, digamos, hacia abajo, que es la dirección que nos impulsa todo el movimiento de caída. Esa aceleración dentro del planeta Tierra siempre va a ser la misma. Las velocidades pueden variar, claro está, velocidades pueden variar porque la velocidad también depende de la altura desde donde caiga el cuerpo, pero la aceleración que tiene esta caída siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta va a ser la aceleración con la que vamos a caer. La velocidad de caída va a depender también de la altura, depende de la altura, pero la aceleración es constante. Eso es como el aspecto más importante de la caída libre. Dentro de nuestro marco de referencia, que es el planeta Tierra, la caída va a mantener una aceleración constante. Si estuviéramos en otro planeta, lo que les digo, dependiendo de la masa que tenga este planeta o este cuerpo celeste, asimismo va a ser su aceleración de la gravedad. Por eso esta constante es para el planeta Tierra. La aceleración que hay en la gravedad que hay en la Luna, o sea, la aceleración con la que cae algo en la Luna, es mucho menor, pues por la cantidad de masa que tiene. Asimismo, en otros cuerpos celestes mucho más grandes, pues tendrán asimismo otras aceleraciones y otras gravedades. Este es un aspecto muy importante porque nuestras características morfológicas y biológicas están también diseñadas gracias a la constante gravitacional. Por eso digamos que esto es algo muy importante si quisiéramos mudarnos a otro planeta. La gravedad debe ser similar, o si no, también el hecho de, por ejemplo, la circulación de nuestra sangre, de nuestros fluidos corporales, tienen un sentido gracias a la aceleración que tiene. Todo está siempre afectado por esa aceleración de la gravedad. Los fluidos están andando en nuestro cuerpo ya estandarizados con esta aceleración que tienen, porque ellos deben ir hacia arriba, hacia abajo, por todas las direcciones, y es gracias a esta aceleración. Si, digamos, hubieran organismos vivientes en otros planetas con otras gravedades, asimismo, toda su morfología, toda su biología, estaría siendo moldeada gracias a esta aceleración. ¿Listo? Entonces es muy importante, este es un aspecto fundamental para, si nos queremos mudar a otro planeta, debemos pensar que la gravedad que tenga este planeta en el que nos movemos sea muy similar a la de nosotros, porque si no, no se va a acoplar con nuestros ritmos, pues, de los fluidos y circadianos que tenemos, que todos han sido moldeados gracias a estas condiciones. Entonces, los cuerpos caen porque existe una aceleración que tiene un sentido. Esa aceleración depende del cuerpo en donde estemos, depende del lugar en donde estemos. Y ese marco de referencia generalmente va a ser un globo o un cuerpo celeste, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. Cuando salimos del planeta Tierra, estamos en gravedad cero. ¿Por qué se dice que estamos en gravedad cero? Porque ya no estamos siendo afectados por nuestro marco de referencia del planeta Tierra. Entonces dicen, no, es que entonces ahí empezamos a flotar. Realmente no es que flotemos, lo que pasa es que la sensación de caer
Cuando no tenemos marcos de referencia de caída, por ejemplo, si tú te caes de un edificio, pues tú te das cuenta que estás cayendo es porque ves el edificio pasar ante ti. Estás cayendo porque ves que todo va hacia arriba y tú vas hacia abajo. Entonces, claro, entiendo que estoy cayendo. Pero en el espacio exterior resulta que nosotros no vemos que algo vaya hacia arriba. Vemos que antes todo va como en la misma dirección. Entonces, por eso da la sensación de que estamos flotando. Pero en realidad es que todos los cuerpos en sí están cayendo en una dirección, la cual está dada por los cuerpos cuando afectan ese espacio-tiempo. Cuando hacen su agujero en el espacio-tiempo y empiezan a caer, esa es la dirección que generan de caída. Y así todo vamos. Entonces, un astronauta o un astronauta que esté por fuera en el espacio exterior, está uno piensa, ¿no? Es que uno flota en gravedad cero. No es que flote. Igualmente está cayendo en ese gran agujero que generan los cuerpos en el espacio-tiempo. Lo que pasa es que al estar cayendo, pues como vemos que todos estamos cayendo en la misma medida, pues por eso es esa percepción de estar flotando. Entonces, este es el concepto más importante de la caída libre, entender qué es la gravedad, entender la diferencia entre gravedad como constante de aceleración de caída, que depende evidentemente pues, del planeta en el que estemos, del cuerpo celeste en el que estemos, va a tener su propia constante de gravitación, y es aparte de la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional ya va a ser esa causa de ese movimiento cuando interactúa una masa con una aceleración, con la aceleración de la gravedad. Listo, ya esa interacción se le llama fuerza gravitacional. Para eso ya hay una ecuación como tal de calcular una fuerza gravitacional, pero no es lo mismo que la gravedad. ¿Listo? Entonces, hasta ahí quisiera saber cómo vamos. ¿Alguien tiene ahí alguna duda? ¿Sí quedó un poco claro la diferencia entre gravedad y fuerza gravitacional? ¿Todo bien? ¿Aló, me escuchan? Todo bien, hasta ahí. Sí. ¿A Paulita? Sí, profe. Listo. Es que no dicen nada, y uno no sabe. Listo, entonces eso es muy importante. Cuando nos pregunten qué es la gravedad es una fuerza, no, la gravedad es una aceleración. Listo, es la aceleración que tienen todos los cuerpos al caer en el marco de referencia en el que estén. En este caso, pues nosotros estamos acá en el planeta Tierra, entonces es la aceleración con la que todos los cuerpos en el planeta Tierra caen. ¿Listo? Caen. Esa es la gravedad. La caída libre, entonces, es una caída la cual simplemente tiene una aceleración que está dada por la gravedad. Entonces, acá en la caída libre, un aspecto es que la aceleración es igual a la gravedad. Importante eso que vamos a tener en cuenta, chicos y chicas. La gravedad se toma positiva cuando cae. Entonces, acá voy a colocar esto, positiva cuando cae. Y negativa cuando sube. ¿Cómo así? Resulta que este fenómeno de la caída libre no es solamente para las cosas que caen, sino también esto está relacionado con el lanzamiento vertical. ¿Cuál es el lanzamiento vertical? Pues simplemente cuando yo cojo una cosa, bueno, quiero coger una cosa que no me vaya a generar tanto daño, entonces cojo una cosa y la lanzo hacia arriba. Ese lanzamiento hacia arriba se le llama lanzamiento vertical y aquí digamos que vamos a asumir la gravedad como negativa. ¿Por qué? Porque eso un poco es el sentido del movimiento. Pues si las cosas caen hacia abajo, asumimos que el sentido de la gravedad es positivo hacia abajo. Cuando las cosas suben, pues básicamente esa subida está actuando en contra de la gravedad. ¿Sí? Por eso es que luego vuelve a caer. Por eso cuando ustedes lanzan algo hacia arriba, no se va hacia arriba infinitamente, como si es cuando uno bota algo hacia abajo. Cuando uno bota algo hacia abajo, cae hasta donde lo detenga la materia, o sea, hasta donde lo detenga un piso. Pero si yo lanzo algo hacia arriba, él siempre va a llegar a un punto máximo al que llega y luego vuelve a caer. No sube hasta el infinito. ¿Por qué? Porque actuar contra la gravedad requiere, digamos, otro tipo de, implica otro tipo de cuestiones. Entonces, por eso, cuando es un lanzamiento vertical hacia arriba, tomamos la gravedad como negativa. Le damos un sentido negativo a la gravedad porque va en contra al sentido natural que tendría.
¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a generar ejercicios matemáticos. Si nos están diciendo que algo está siendo lanzado hacia arriba, debemos comprender eso, la gravedad como negativa. Siempre va a ser mucho más difícil ir hacia arriba que hacia abajo. Es mucho más fácil caernos que saltar, ¿cierto? En eso implica pues la diversión, por ejemplo, esto de los deportes tipo patineta, patines, ¿sí? De hacer trucos y demás. En esto adquiere la diversión, es luchar contra la gravedad, finalmente. Cada vez que alguien hace un truco en una patineta, en un skatepark, por ejemplo, está luchando contra la gravedad. Entonces, es por eso la dificultad. Siempre va a ser mucho más fácil caerse que levantarse. Siempre. Y es gracias a esto, porque una cosa es ir a favor de la gravedad y otra cosa es ir en contra de la gravedad. Imagínate tú luchando contra toda la gravedad del planeta Tierra cuando saltas, por eso es complicado, por eso nos genera esfuerzo, ¿cierto? Caerse es facilísimo, ir a favor de la gravedad es súper sencillo. Levantarse es lo complicado. Profe, Dímelo. acá también influye el peso. Claro, sí, es que el peso es el resultado, el peso realmente es el resultado de la masa con la gravedad. Eso es el peso, ¿sí? Cuando la masa la pones a actuar con la gravedad, eso te genera a ti un peso, que es lo que hablaba un poco Pipe acerca de la fuerza, ¿sí? Cuando dijo fuerza, esa fuerza que tú tienes simplemente por existir, esa fuerza que tú estás ejerciendo contra el piso, se le llama peso. ¿Listo? Cuando tú estás de pie, ahí estás luchando contra la gravedad. Esa lucha de la gravedad se llama peso. Es la fuerza con la cual tú luchas para no caerte. Es tu peso. ¿Listo? Es el peso de las cosas. El peso no es la gravedad, el peso no es la masa, sino es ambas. El peso es la interacción entre la masa con la gravedad. ¿Listo? Cuando una masa, por eso tu peso, una cosa es tu peso acá y otra cosa es tu peso en la luna. Tu masa es la misma, tú no pierdes masa, pero el peso es diferente porque la interacción de tu masa acá es una con la gravedad de acá y la interacción de tu masa en la luna es otra porque la gravedad en la luna es otra. ¿Listo? Los pesos son diferentes, las masas son las mismas, tú no vas a perder masa por irte a Marte o a la Luna, pero el peso sí va a ser diferente porque las gravedades son diferentes. Exactamente, Sarita, siempre estamos luchando contra la gravedad, por eso es difícil pararnos, por eso es difícil pararnos, créanme, por eso duele pararse. Y es porque eso es luchar contra la gravedad. La gravedad quisiera que siempre estuviéramos acostaditos, por eso es fácil acostarse y difícil pararse. Siempre. Listo, entonces, bueno, aparte de eso, les voy a presentar entonces cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para comprender nuestro fenómeno de caída libre o de lanzamiento vertical. Las ecuaciones, bueno, las que voy a mostrarles van a ser sencillas. Bueno, primero la de la aceleración, ya entendemos que la aceleración es la gravedad. En las caídas libres o los movimientos verticales, la aceleración que nosotros tenemos son la gravedad, ya sea positiva hacia abajo o negativa hacia arriba. ¿Listo? Eso lo debemos tener súper en cuenta. La altura, la ecuación de la altura. Entonces resulta que la caída libre depende de qué tan alto caigan las cosas, obviamente, ¿cierto? Una cosa es caernos desde la silla al piso y otra cosa es caernos desde un quinto piso al suelo. La caída libre depende de la altura. Para hallar esa altura o la ecuación que me relaciona a la altura es gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Esta altura pues es media de longitud, eso quiere decir que se mide en metros. ¿Listo? Esa es la ecuación de la altura. Para poder hallar la altura del cual un cuerpo ha sido lanzado, pues debemos conocer la gravedad y el tiempo que dura al caer. ¿Listo? El tiempo que dura al caer. Hay otra ecuación que es de velocidad. Hay dos ecuaciones de velocidad. Entonces tenemos, la primera es, la velocidad es menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Esta va a ser una velocidad de, ya saben, menos o más, ¿no? Acá es menos o más, dependiendo si está cayendo o si está subiendo, ya saben, ¿no? Eso es menos o más dependiendo el fenómeno, si está hacia abajo o hacia arriba. Hay otra ecuación de la velocidad, porque puede que de pronto ustedes no conozcan el tiempo que ha durado cayendo un cuerpo, pero conocen la altura. Entonces también hay otra ecuación que es velocidad igual a la raíz cuadrada de
2 veces la gravedad por el tiempo. Esta ecuación la utilizamos, perdón, no es gravedad por tiempo, sino gravedad por altura. Listo. Esta ecuación la utilizamos cuando conocemos el tiempo de caída. ¿Listo? Cuando conocemos el tiempo de caída, utilizamos la primera. Si al contrario no conocemos el tiempo de caída, pero conocemos la altura desde la cual cayó, utilizamos esta de acá. ¿Listo? Este es un conjunto de ecuaciones que ustedes pueden utilizar por conveniencia, dependiendo, pues, los datos que ustedes tengan. ¿Listo? Lo que les digo, esto nos sirve para todos los movimientos que se dan verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La diferencia es el sentido de la gravedad. Hacia arriba, evidentemente, va a haber una gravedad que es negativa y hacia abajo una gravedad que va a ser positiva. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Listo. Vamos a realizar así un ejercicio rápido antes de que se me acabe el tiempo. Entonces, así como para entender cómo utilizar las ecuaciones. Entonces, pensemos. ¿Cuál es la altura? ¿Desde qué altura se lanzó? ¿Desde qué altura se lanza? ¿Desde qué altura se lanza un cuerpo? Si este tarda 5 segundos en tocar el suelo. En tocar el suelo. De esto vamos a hacer unos laboratorios, ¿listo? Vamos a hacer unos laboratorios, eso va a ser parte de alguna tarea de ustedes. Los voy a poner a lanzar cositas y allá que midan cosas. Entonces, básicamente, ¿desde qué altura se lanza un cuerpo si este tarda 5 segundos en tocar el suelo? Esto es un ejercicio muy clásico porque se utiliza mucho en la exploración. Cuando hay gente que explora, por ejemplo, que está así yo qué sé, en cañones, en cuevas, lo que hacen para saber las alturas, que a veces no alcanzan a ver qué tan alto están, es lanzar cuerpos y contar cuánto se demora en caer. Con eso yo ya puedo saber qué tan alto está. Entonces, ¿por qué? Me voy a la ecuación, me están pidiendo altura, va a ser la primera. Entonces, la altura yo ya sé que va a ser la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta gravedad es una constante, son 9.8, ya sabemos, en positivo. ¿Por qué? Pues porque está cayendo. Por el tiempo al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Y esto dividido 2. Ya saben que cuando tenemos operaciones combinadas, tiene que tener jerarquía. Hacemos acá, lo primero que hacemos es esta potencia. No vayan a multiplicar primero 9.8 por 5, no. Primero se hace la potencia. Entonces esto va a ser 9.8 por 5 es 25. Y ahí sí, ya cuando resolví la potencia, y sí puedo multiplicar. Entonces 9.8 por 25, eso me da 245. Dividido 2, me da 122.5. ¿Qué unidades de medida? Metros, porque pues estoy hallando alturas. Entonces, listo, yo ya puedo decir que si yo lanzo un cuerpito, eso es otra cosa que vamos a entender, ¿no? Resulta que la caída no depende de qué tan grande sea el cuerpo. Antes de Galileo decían, no, es que dependiendo qué tan grande sea el cuerpo, cae más rápido o menos rápido. Vean que no. Vean que realmente acá en ningún lado depende de la masa. Todas las masas caen la misma aceleración. Todos caemos con la misma aceleración, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si yo lanzo un cuerpo y tarda 5 segundos en caer, 1, 2, 3, 4, 5, es porque ese cuerpo fue lanzado desde 122.5 metros. ¿Listo? Para que lo tengan súper en cuenta. Generalmente las cosas son súper rápidas en caer. A ver. Metros sobre segundos al cuadrado. No, corazón, porque acá lo que estamos hallando es altura. La altura son metros. ¿Listo? Las unidades son metros. La aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Velocidades es metros sobre segundos. Tiempo son segundos. Entonces, acá como hallamos altura, pues nuestra respuesta a la unidad de medida son metros, que es la unidad internacional. ¿Listo? Listo. Y listo, chicos y chicas. Entonces, eso era todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Vamos conceptualizando un poquito el movimiento.
La idea es ir lo más rápido posible porque es chévere en física ver un poquito unas cosas un poco más friticas, entender un poco qué pasa por allá en el cosmos y qué pasa a ver si es que hay extraterrestres o no. Entonces vamos a ir avanzando así supremamente rápido con estas cosas del movimiento, ¿listo? Voy a detener por acá la grabación, ¿será que ya la detuve?